Pues buenas tardes a todo el auditorio que nos sigue por la red de Face. Es muy importante saber de una enfermedad que es el infarto agudo del miocardio. Es importante saber que es una de las enfermedades más mortales, con un índice muy elevado en la actualidad, por todas las enfermedades que existen, por todas las comorbilidades. El infarto agudo del miocardio es la primera causa de muerte en México, es lo que debemos saber. Y en conjunto las enfermedades del corazón causan más muertes al año que todos los cánceres combinados, las enfermedades respiratorias y todas las enfermedades neurológicas juntas. Entonces, como podremos ver, pues es un alto índice, ¿no? Ya inclusive haciendo conjunción con otras enfermedades. A diario decenas de mexicanos en edad productiva fallecen a causa del infarto agudo al miocardio. El tratamiento correcto y oportuno puede salvar una vida y cambiar, ¿sí?, definitivamente las expectativas de una persona. Por eso es importante saber, y esto, al salvar una vida, pues cambiamos totalmente la historia de una familia. ¿Por qué? Porque somos a una edad productiva y familiares dependen de nosotros. Actualmente no existe un programa nacional para el tratamiento del infarto al miocardio. En México no lo existe todavía, pero existen guías de prácticas clínicas y protocolos de atención. La iniciativa IAM, que es una asociación a través del curso de reperfusión, busca mejorar la calidad en la atención del infarto agudo del miocardio, prevenir la muerte temprana y mejorar la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes con infarto agudo del miocardio. Entonces, este curso sirve como una herramienta para la capacitación de médicos de primer contacto, desde centros de salud hasta los hospitales de alta especialidad, para lograr una adecuada identificación diagnóstica y manejo del paciente con infarto agudo del miocardio. Por eso es importante. Entonces, esta iniciativa IAM México cree firmemente en el poder de la educación a través de cursos de actualización médica continua. Este curso pretende aportar información, ¿sí?, y herramientas necesarias para mejorar la calidad en la atención de los pacientes con síndromes isquémicos coronarios, y propone la estrategia de reperfusión más viable en nuestro país. Entonces, el infarto agudo del miocardio y el aspecto del síndrome isquémico coronario agudo, es importante saber que el síndrome isquémico coronario agudo engloba las enfermedades caracterizadas por la disminución abrupta del flujo coronario, manifestadas comúnmente con el dolor de pecho. Eso es clásico. Estoy ahorita aquí dándoles esta entrevista y de repente viene un dolor opresivo en el pecho, como que si me estuvieran poniendo una compresión, unos ladrillos encima, y es un dolor muy intenso, ¿sí? Entonces, ese puede ser el inicio de un infarto. Dentro del síndrome isquémico coronario agudo existe la angina inestable, que se caracteriza por la suboclusión del flujo a través de una arteria coronaria sin evidencia de daño miocárdico. Es decir, la arteria no se taponea totalmente aún en el corazón y todavía hay perfusión, hay fluido sanguíneo y todavía puede haber irrigación de oxígeno, pero ya está habiendo una suboclusión y esto se llama angina inestable. Aquí no va a haber muchas evidencias probablemente en el electrocardiograma, porque cuando van con su médico, inmediatamente cuando hay un dolor en el pecho se debe de acudir. Es muy esencial que los primeros minutos son esenciales. Hasta 60 minutos tenemos
para poder revertir, ¿sí?, junto con su médico, el taponeamiento que ya está habiendo, aunque no total, de alguna arteria coronaria o alguna arteria del corazón. Podemos perfundirla todavía y podemos utilizar ciertos medicamentos apropiados y evitar que haya una oclusión total de esa coronaria y que nos lleve a la muerte. Por eso es importante que sepan que los primeros minutos son esenciales, los primeros 10 minutos, y de ahí cada que avanzan los minutos vamos teniendo menos probabilidades de vida. Entonces, por favor, es importante. Muchas veces hay manifestaciones clínicas apropiadas en los diabéticos, ¿sí? En las mujeres embarazadas muchas veces no hay un diagnóstico pleno. Puede ser un dolor en el epigastrio común y corriente que puede sugerir un problema gástrico. Pero hay que tener cuidado, porque puede ser que nos estamos enfrentando ante una angina, un infarto, inminente, y esto nos puede provocar serios problemas. Hay infartos agudos al miocardio sin elevación del segmento ST y se caracteriza por la suboclusión del flujo a través de una arteria coronaria, con evidencias de daño al miocardio, ¿sí? Ahí hay elevación de unos marcadores que se llaman bromomarcadores, la troponina y la CK, ¿sí? Y el electrocardiograma puede ser inespecífico todavía, es decir, podemos tomar un electro y nos puede dar datos inespecíficos aún de un infarto, aún así. Y en la angina inestable podemos tener definitivamente no datos de infartos en la toma de electrocardiograma, y también no se elevan ni las troponinas ni otras enzimas como es la CK o CPK, que son enzimas cardíacas que nosotros como médicos identificamos si nos estamos ya presentando ante un riesgo de un infarto. Existe también el infarto agudo al miocardio con elevación del ST, y esta sí se caracteriza por la oclusión total del flujo a través de una arteria coronaria. El electrocardiograma es diagnóstico supradesnivel del ST, es decir, se eleva. Uno como médico ya sabe identificar, o debe saber identificar, que en la toma de electrocardiograma va a haber un segmento ST que se va a elevar, por eso se llama supra, ¿sí? Supradesnivel del ST. No es necesario contar con evidencias de daño al miocardio como biomarcadores para hacer el diagnóstico. El médico, a su médico, una vez que llega y le toma su electrocardiograma y detecta que ya está un infarto, debe empezar con la atención inmediata, ¿sí? Y todo es un trabajo de equipo. El médico general, como lo soy yo, tenemos que tener la capacidad de poder identificar el problema y dar inicialmente el primer tratamiento para evitar que siga habiendo la oclusión, que muchas veces puede ser irreversible y llegar a la muerte inclusive en el propio consultorio del doctor. O sea, aún así, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los infartos pueden ser fulminantes. Todo depende de el grado de oclusión, de obstrucción que esté habiendo en ese momento, para saber efectivamente qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, el síndrome isquémico coronado agudo sin elevación del segmento ST engloba la angina inestable y el infarto agudo sin elevación del ST. En estos casos, la terapia consiste en tratamiento antiisquémico, incluyendo doble antiagregación y anticoagulación, ¿sí? Y estratificación del riesgo para llevar a cabo una angiografía coronaria temprana en las primeras 3, 24 y 48 horas, según el caso. El síndrome coronario sin elevación del ST está fuera del enfoque de este manual, ¿ok? Y su diagnóstico y tratamiento pueden ser encontrados en otros libros de texto. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a enfocar a lo que es ya el infarto agudo del miocardio.
pero recuerden que tenemos entre 3, 24 a 48 horas, ¿sí?, para llevar a cabo una angiografía coronaria temprana. Pero mientras tanto el médico tiene que dar antiagregantes plaquetarios, tiene que dar anticoagulantes, ¿sí? Tiene que inmediatamente ver cómo está su perfusión, cómo está el oxígeno, ¿sí?, para empezar a oxigenarlo, porque estas células están requiriendo una demanda de oxígeno debido a que están cayendo en algo que se llama hipoxia, o sea, falta de oxígeno porque se están obstruyendo, ¿sí? Y lo que tenemos que evitar como médicos es que el corazón caiga en una necrosis, ¿sí? Porque al haber lo que es la isquemia total y entra en un problema de necrosis el corazón, va a haber una parte de ese corazón que se va a morir, o sea, las células de esa parte van a fallar, dependiendo de dónde va a ser el infarto, porque puede ser anterior o puede ser posterior, ¿sí? Dependiendo en qué arteria se va a presentar, ¿sí? Y el daño podemos revertirlo siempre y cuando actuemos inmediatamente. Entonces, el síndrome isquémico coronario agudo con elevación de ese segmento ST que nosotros sabemos en el electrocardiograma lo vamos a detectar, ¿sí? Se diagnostica en presencia de un dolor precordial, ¿ok? Es característico en conjunto con hallazgos electrocardiográficos, ¿sí?, su supradesnivel de ST en 2 o más derivaciones contiguas. Es una emergencia cardiovascular y la prioridad en el tratamiento es la terapia de perfusión. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que estamos enfrentándonos a un problema ya de un infarto como tal. Entonces la terapia incluye tratamiento antiisquémico y angiografía coronaria temprana según las estratificaciones de riesgos. ¿Qué es la angiografía? Pues la angiografía es lo que es colocación, ¿sí? Para realizar el destaponamiento, se podría decir, de esa oclusión, ¿sí? El síndrome isquémico coronario agudo con elevación del ST, o también se llama SICA-SET, ¿sí?, o IAM-SETS, o sea, ¿qué quiere decir? IAM-SETS quiere decir infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Eso uno lo hace como médico a la toma del electrocardiograma, ¿sí? Entonces, hacer la angioplastía o terapia farmacoinvasiva pues va a ser muy importante. La importancia de la reperfusión temprana, fíjense qué tan importante es en el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST del que ya hablamos. Es una intervención que salva las vidas, ya sea mediante la angioplastía o fibrinólisis. La reperfusión disminuye la morbilidad y la mortalidad. Además del tratamiento adjunto, la reperfusión ha combinado la historia natural de este infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y es la medida más importante para el tratamiento de la principal causa de muerte en el mundo, que es el infarto al miocardio. O sea, qué tan importante es saber que si tenemos un dolor precordial, ¿sí?, o si tenemos un dolor en epigastrio, empezamos a tener dolor, podemos tener vómito inmediato y pareciera ser que es un problema gástrico, pues a la vez no. El médico va a tener toda la capacidad de poder hacer una historia clínica. En esa historia clínica van todas las comorbilidades. Fíjense bien, si el médico detecta que es un paciente diabético, o que es un paciente hipertenso, o que es un paciente con problemas de dislipidemia, de colesterol y triglicéridos, es un paciente adulto joven o adulto mayor, ¿sí?, y con un trabajo, con cargas de estrés laborales, y llega con cierto diagnóstico, el médico debe tener toda la pericia de mandarle a hacer sus enzimas cardíacas y debe mandarle a hacer su toma de electrocardiograma. Y si el médico cuenta con su electrocardiógrafo, que se lo realice inmediatamente. ¿Para qué?
para prevenir. Si podemos prevenir algo y podemos identificar que pueda ser una angina inestable, que pueda ser una angina, una angor pectoris, o sea, una angina de pecho, un dolor que podemos evitar que pueda llegar a un infarto agudo del miocardio, será magnífico para el paciente, será magnífico. Y el objetivo de la reperfusión es la medida más importante en el tratamiento del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento OST. ¿Por qué es importante? El objetivo de la terapia de reperfusión es restaurar el flujo coronario de la arteria responsable del infarto y garantizar la permeabilidad del vaso. ¿Qué quiere decir esto? Que el conducto tiene que continuar con el fluido sanguíneo, porque si se obstruye la sangre va a permitir a bloquearse su circulación, y obviamente que esto nos puede llevar definitivamente a la muerte. Está habiendo muchos casos de muertes, ¿sí? En la clínica, en la consulta, he tenido pacientitos que afortunadamente lo hemos ido identificando, pero ha habido otros pacientes que desafortunadamente fallecen, ¿sí? Llámense profesores, que son, es decir, en los tipos de trabajos son muy importantes, donde hay mucho estrés, ¿sí? Donde hay una mala alimentación, donde hay una comorbilidades, diabetes, hipertensión, dislipidemias, o sea, todas esas enfermedades nos pueden llevar a un infarto, y el infarto puede ser fulminante. Por eso recordemos que aunque sea un dolor epigástrico, debemos de acudir. No precisamente va a ser un dolor torácico cargado hacia el cuello izquierdo y hacia lo que es el miembro inferior izquierdo, tipo opresivo, pero también puede ser que no tengamos este tipo de sintomatologías, porque en los diabéticos o a veces en las mujeres embarazadas puede ser que no se lleguen a producir estos cuadros. En las comorbilidades, como son las otras enfermedades, tampoco. Entonces, es importante la reperfusión inmediata. Cuando el cardiólogo actúa inmediatamente, evitamos la muerte. Dos son los tipos de terapias que pueden ser utilizados en la reperfusión, ¿sí? La reperfusión farmacológica con un fibrinolítico, que es un medicamento que consigue la lisis del trombo coronario, y la angioplastía coronaria transluminal percutánea primaria, la cual permite conocer la anatomía coronaria y de forma directa alcanzar y garantizar el flujo del vaso. Se ha demostrado que la fibrinolisis debe ir seguida con angioplastía temprana en las primeras 24 horas para asegurar la permeabilidad del vaso. Entonces es importante acudir, el cardiólogo va a saber qué hacer inmediatamente para salvar esa vida. Existen dos tipos de terapias de reperfusión, la angioplastía coronaria y la estrategia fármaco-invasiva, la cual combina fibrinolisis urgente seguida de angioplastía coronaria temprana. O sea, esto es lo que se tiene que hacer inmediatamente para evitar el infarto agudo del miocardio. La terapia de reperfusión está indicada, o estrategias fármaco-invasivas, en las primeras 12 horas desde el inicio de los síntomas. Sin embargo, la magnitud del beneficio en mortalidad y salvamiento del músculo del corazón es mayor conforme más precoz inicia el tratamiento. Es por esto que disminuir el retraso hasta el inicio de la terapia resulta vital para mejorar el pronóstico de los pacientes con infartos agudos del miocardio con elevación del segmento OST. Que esto es mediante la toma de electrocardiograma, el médico inmediatamente se va a dar cuenta a dónde se está dando el infarto, si es en la cara posterior, si es en la cara anterior del corazón, ¿sí? Y si ya está en un dato de infarto activo, saber qué hacer en ese momento, ¿sí? Entonces, la terapia de reperfusión está indicada en las primeras 12 horas desde el inicio de los síntomas. Los resultados son mejores cuanto más rápido se inicie, especialmente en las primeras 3 horas.
Es el tiempo que tenemos para que podamos revertir un infarto agudo del miocardio y podamos salvarle la vida al paciente. Entonces, tengamos cuidado, ¿sí? Entonces, existe un algoritmo en México para el infarto agudo del miocardio, que es el ICAT-3. La reperfusión mediante esta estrategia farmacoinvasiva requiere de los esfuerzos coordinados del personal médico, paramédico, de enfermería, personal administrativo, y los principales retrasos en México son el tiempo de diagnóstico, desde el primer contacto médico hasta el momento donde se obtiene e interpreta un electrocardiograma a tiempo. El tiempo de traslado desde el diagnóstico hasta la llegada a un centro donde se pueda llevar a cabo la terapia de reperfusión, y los tiempos puerta aguja y puerta balón desde llegada a un centro capaz de llevar a cabo la reperfusión hasta el inicio del fibrinolítico o la angioplastía. El uso de algoritmos para iniciar la terapia de reperfusión disminuye retrasos y hace más eficiente la secuencia de pasos necesarios. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les vengo diciendo: entre más pronto identifiquemos como médicos y tengamos la pericia y seamos un poquito quisquillosos para poder saber que nos estamos enfrentando a un problema de un infarto agudo del miocardio, es importante la toma de electrocardiograma. Si no tenemos laboratorios de CPK, que son enzimas cardíacas, y no tenemos todo lo que se tenga que pedir a un laboratorio, pero contamos con un electrocardiograma, inmediatamente podemos tener la capacidad de poder brindarle inmediatamente al paciente un tratamiento inmediato mientras se traslada hacia un cardiólogo, ¿sí? Y es importante que el médico general tenga esa capacidad de poder interactuar junto con todo el equipo, porque el médico general tiene sus limitancias, pero sí tiene la capacidad, debe de tener la capacidad de poder hacer un buen diagnóstico mediante la historia clínica que se debe tomar inmediata para que en conjunto se lleve a un diagnóstico certero y podamos tener una atención inmediata. Entonces, la reperfusión mediante estrategias farmacoinvasivas requiere de los esfuerzos coordinados, es decir, es todo un equipo de trabajo, no nada más es una sola persona que debe de realizar esto, ¿sí? Entonces, este manual del algoritmo apropiado para la reperfusión del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, que eso, olvídense, ustedes simplemente se los estoy comentando porque deben de saber. Pueden preguntarle al médico: doctor, ¿en qué estoy? ¿Estoy en un infarto? ¿Tengo elevado el segmento ST? Si el médico tiene que tener, en el momento que hace el electrocardiograma, la pericia, decirle: estamos ante un infarto. A la familia probablemente, muchas veces, para no seguir causando estrés al paciente, es mejor, pero lo importante es actuar, ¿sí? En México, la verdad, existen pocas salas de hemodinamia, ¿sí? Apenas el 15% de los hospitales cuentan con una, y la mayoría no están disponibles las 24 horas del día. Es por esto que se propone la estrategia farmacoinvasiva en México como la elección para salvar más músculos cardíacos y darle una mejor opción a los pacientes de sobrevivir a un infarto. ¿Qué les estoy explicando? Por ejemplo, ahorita sabemos que el problema del coronavirus, independientemente de causar edema pulmonar y poder provocar una neumonía, ahora sabemos que mediante los estudios que se han hecho a los cadáveres en España, en Italia, se ha demostrado que hay algo que se llama falla orgánica múltiple, ¿sí? Y debido a trombos que ocluyen muchas partes del cuerpo, puede ser en el hígado, puede ser en el vaso, los riñones, puede ser en el corazón y en los pulmones principalmente. Por eso se llama falla orgánica múltiple, ¿sí? Ya no nada más es neumonía, o sea, no puede poner uno en un certificado de defunción solo que fue una neumonía, porque se están dando las fallas orgánicas múltiples, y por ahí es donde está actuando el médico para evitar precisamente que lleguen a las intubaciones con esos ventiladores mecánicos que, como son
tratamientos invasivos pueden llegar a producir problemas más serios, inclusive la muerte. ¿Ok? Pues aquí es lo mismo. Aquí los algoritmos que se están dando en México son debidos a que no tenemos muchas salas de hemodinamia. Una sala de hemodinamia es para salvar a un paciente de un infarto. Es meterlo, colocarle un catéter que puede ir desde la femoral, ¿sí? O desde una parte de una arteria, llegar hasta las arterias coronarias y tratar de destaparlas, de desocluirlas. ¿Ok? Entonces, es importante que el médico pueda utilizar alternativas, ¿sí? ¿Cuáles son las alternativas? Pues los medicamentos farmacoinvasivos de los que estamos hablando ahorita en este momento. Entonces, el ICAT-3, que es, en sus siglas es ICAT-3, que significa I, identificación, ¿sí? C, confirmación, A, activación, T, tratamiento, la otra T, traslado, y la otra T, retorno a su vida. Este algoritmo es el que ha salvado a mucha gente. Hay que identificar inmediatamente el dolor, que es un dolor precordial, un dolor severo, que está oprimiendo, que siente como que le están poniendo arriba alguna placa de cemento o ladrillos, 5 o 7 ladrillos encima de su tórax. Ese es un dolor precordial, ese es un infarto, ¿sí? Entonces, si se hace la identificación y la confirmación de que es un infarto, se hace una activación total de todo el personal, ¿sí? Se envía a un centro de primer contacto, ¿sí? En el centro del primer contacto le van a tomar inmediatamente su electrocardiograma. Si es sin elevación del segmento ST, probablemente nos estamos ante una angina inestable o una angina de pecho. Pero si tiene elevación de ese segmento ST, que son trazos en el electrocardiograma, normalmente el trazo en el electrocardiograma es como cuando una canción la hacemos casi de esta manera, ¿sí? Cuando alguien va orquestando y hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Ese es un trazo electrocardiográfico imaginario. Posteriormente vamos a enviarles las imágenes de los trazos normales y de lo que es un infarto con elevación del segmento ST. Pero es importante que lo sepamos, que si estamos identificando esto y cuando ya hay un infarto como tal, el traslado mayor a 60 minutos, hay que darle protocolos de fibrinolisis y tratamiento adjunto si es un traslado en menor de 60 minutos, pues inmediatamente mandarlo con el cardiólogo. Pero si va a ser un traslado mayor de 60 minutos, debemos empezar a actuar con ese paciente, ¿sí? Hay que aplicar anticoagulantes plaquetarios, hay que fibrinolíticos, ¿sí? Para disminuir que esa fibrosis hematológica, ¿sí? O ese coágulo siga progresando. Hay que ver su colesterol, triglicéridos, cómo está, para estar interactuando también con medicamentos para esto, con estatinas. Entonces es importante, ¿sí? ¿Hay contraindicaciones de fibrinolisis? Si hay contraindicaciones, pues hay que mandarlo inmediatamente, ¿sí? Porque puede haber contraindicaciones por algunas enfermedades, ¿sí? Que tengan problemas con sus plaquetas, que tengan problemas con sus factores de coagulación. Debemos de tener mucho cuidado. Si no hay ningún problema, pues hay que interactuar, hay que dar un tratamiento para que ese paciente pueda llegar al destino a donde se tiene que realizar la perfusión, donde haya un hospital con hemodinamia y poderle salvar la vida, ¿sí? Hay que hablar, la comunicación, el traslado, esa es la otra parte del algoritmo del ICAT. Acuérdense que I, identificación, C, confirmación,
A activación, T tratamiento, el otro T traslado y la otra T retorno a su vida. Entonces, una vez que hacemos la activación, el tratamiento y el traslado, pues se le tratan de dar estrategias para mejora del paciente, y si todo marcha bien, se va a su casa, ese paciente, le salvamos una vida, mejoramos su calidad de vida, ¿sí? Sin importar el escenario de primer contacto, sea un hospital, un centro de salud, una farmacia o un consultorio particular, la secuencia del algoritmo del infarto agudo del miocardio en México es la misma. La identificación de los pacientes que pueden estar sufriendo un infarto, la confirmación, obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones de forma urgente. Entonces ya identificamos, ya confirmamos, y va a ser importante pues seguir todo este algoritmo, ¿sí? Todo este algoritmo que nos puede llevar a un buen término del paciente. Entonces la identificación, ¿quién puede estar teniendo un infarto? ¿Quién? Esto se llaman perlas clínicas. Conocer los factores de riesgo del paciente aumenta la sospecha, ya que a mayor número de factores de riesgos, mayores posibilidades, ¿sí?, hay de que el dolor precordial sea de origen isquémico. 1. El dolor típico es aquel dolor retroesternal de carácter opresivo con irradiación a la parte interna del brazo y a la mandíbula, acompañado de síntomas adrenérgicos como diaforesis, o sea, mucha sudoración, sensación de evacuar, como querer ir a hacer del baño, mareos, y puede haber síncope, o sea, desmayo. El paciente se puede desmayar. Puede empezar, me duele, muchas veces se hacen hasta del baño, con una relajación de esfínteres o una sensación de querer evacuar, mareos, y pueden perder el conocimiento. Ante la presencia del dolor precordial se deberá de descartar el diagnóstico de un síndrome isquémico coronario agudo. Existen grupos de pacientes como los pacientes diabéticos, adultos y mayores, y las mujeres, las cuales pueden presentar síntomas inespecíficos. Eso ya lo habíamos hablado, acuérdense. ¿Sí? En los diabéticos, adultos mayores y mujeres puede hacer síntomas inespecíficos. Es decir, me duele el estómago, tengo ganas de vomitar, y hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí. Pero si el médico tiene la pericia, va a tomar un electrocardiograma. De hecho, en los países primermundistas tienen un chequeo los pacientes, y son enviados por sus empresas a sus chequeos por lo menos 2 veces al año. Nosotros aquí en México no tenemos esa cultura, y no es que no tengamos la cultura, es que muchas veces no tenemos dinero para ir con un médico, pero sí tenemos que procurar hacerlo. Muchas veces tenemos dinero, podemos tener para otras cosas, entonces tenemos que tener para la salud. Tenemos que saber que algo puede estarnos provocando un daño. Durante el interrogatorio es de suma importancia preguntar sobre los principales factores de riesgos cardiovasculares, como si es hipertenso, si fuma, hay que ver si es un paciente obeso, si tiene un problema de diabetes mellitus, ¿sí? Si es una paciente posmenopáusica, o sea, ya con problemas ya de menopausia. Uno de los principales problemas es el diagnóstico, y esto retrasa la atención de un infarto agudo del miocardio. A lo largo del tiempo ha sido el diagnóstico tardío debido a que el médico no identifica el síndrome o lo distribuye con otras etiologías. Pero más sin embargo, si tuviéramos una educación y nos tomáramos nuestros electrocardiogramas y fuéramos a nuestro chequeo, no ir cuando estamos enfermos, debemos de ir sanos y decirle: doctor, vengo a hacerme mi chequeo, por favor. El médico tiene que hacerle su historia clínica, tiene que tomar su presión arterial, tiene que tomarle una toma de la glucosa, mandarle a hacer estudios de su colesterol y triglicéridos, pesarlo, medirlo para ver si tiene un índice de masa corporal elevado que le esté provocando obesidad, ver en qué tipo de obesidad está, si en un grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 o una obesidad mórbida. Entonces, cuando es su tipo de trabajo laboral, si se ha sometido a mucho estrés,
todos estos factores son condicionantes para que un paciente pudiera tener un problema de infarto agudo del miocardio. Si el médico sabe identificarlo, si le hace oportunamente sus chequeos y le detecta que tiene un problema de angina inestable, aún sin síntomas, el médico tiene toda la oportunidad de mandarlo inmediatamente con el cardiólogo. El cardiólogo lo que va a hacer es su perfusión, ¿sí? Y se le va a tratar de desbloquear en este caso la oclusión que haya por algún trombo. Entonces, existen los llamados equivalentes anginosos. Hay dolores atípicos, o sea, que no precisamente puede ser un dolor precordial. Los signos o síntomas que se presentan en un síndrome coronario agudo en ausencia de dolor típico, la ausencia de dolor hace que el diagnóstico correcto de estos pacientes sea un reto clínico, ya que los síntomas que presentan están relacionados a efectos que presentan la isquemia en la función ventricular o la inestabilidad eléctrica. Entonces, el médico, ¿qué tiene que hacer? Pues hacer lo correcto, realizar su toma de electrocardiograma. Entonces, ¿qué vamos a tener? En un dolor anginoso, de dolor atípico. Atípico quiere decir que no es un dolor precordial, que no está doliendo la mandíbula izquierda y no está habiendo dolor en el brazo izquierdo. ¿Esto qué va a ser? Dolores atípicos, o sea, no sabemos, pueden llegar con una dificultad respiratoria, disnea, astenia, adinamia, o sea, con cansancio, con fatiga, con malestar torácico, con dolor punzante en el tórax, que no es ni opresivo, es un dolor punzante, un dolor pleurítico se llama también. Puede haber un síncope, náusea, sensación de ansiedad y puede llegar la muerte inminente. Fíjense, aún sin tener un equivalente anginoso típico, o sea, un infarto típico. Entonces, del corazón, los síntomas asociados a una insuficiencia cardíaca, como disnea súbita en reposo o de mínimos esfuerzos y edema agudo pulmonar, los síntomas o signos asociados a la inestabilidad eléctrica son palpitaciones, síncopes, lipotimias. En sí, los equivalentes anginosos se identifican de manera retrospectiva en la mayoría de los casos, al momento de documentar la presencia de enfermedad coronaria o de síntomas reproducibles. Un ejemplo podría ser el caso de un paciente diabético, fumador, hipertenso, que acude a la consulta con un dolor ardoroso en epigastrio y disnea, dificultad para respirar. A su llegada el médico identifica una enfermedad acidopéptica, o sea, ¿sabe qué? Tiene usted una gastritis, ¿sí? ¿Sí? Como su primera causa etiológica, la cual no es incorrecta, o sea, es correcta. Mas, sin embargo, se tiene que descartar un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. O sea, el médico tiene que tener que, aunque me llegue con un dolor en epigastrio ardoroso, como si fuera una gastritis, puede ser que me esté enfrentando ante un infarto. Y puede ser que si este paciente lo dejo ir, en su casa muera, en la noche muera o al otro día fallezca. ¿Sí? Por eso es importante acudir con su médico y que le tome su electrocardiograma, que le mande a realizar sus estudios que crea correspondientes. Y si el médico está identificando inmediatamente, aún sin esos estudios, mediante una toma de electrocardiograma, que está ante una angina inestable o está ante una angina de pecho y está a la vuelta de la esquina, está el infarto, el médico tiene que mandarlo inmediatamente con el cardiólogo, pero mientras tanto tiene también la posibilidad de poderle brindar algún tratamiento, ¿sí?, alternativo, antiagregantes plaquetarios, ¿sí? En este caso puede ser la aspirina, el ácido acetil salicílico, que es un antiagregante plaquetario, se puede dar en este caso. Se pueden dar también anticoagulantes, ¿sí? El médico, mediante la vía intramuscular, se puede aplicar heparina, por ejemplo, ¿sí? Y el copidrogel, por ejemplo, de 75 miligramos, el médico lo puede dar a una dosis más elevada, todo depende, ¿sí? Puede hacer una combinación de copidrogel con ácido acetil salicílico, ¿sí? Si tiene heparina y ve que tiene problemas y que sabe que se está produciendo un coágulo, pues si tiene toda la facultad de poder aplicar, que la aplique. ¿Por qué? Porque le va a salvar la vida al paciente. Eso hay que llevarlo bien claro. El paciente se va a salvar.
¿Y qué es lo que queremos? Queremos preservar la vida, queremos que ese paciente se cure, que ese paciente se restablezca a su vida normal, porque casi por lo regular los infartos agudos del miocardio se están dando en adultos jóvenes, personas de 40 años, 45, 50, 55 años. Entonces debemos de tener toda esa facultad. También la confirmación es muy importante. El electrocardiograma es la herramienta más importante en el diagnóstico del infarto con elevación de ese segmento ST. Entonces el electrocardiograma se debe tomar en menos de 10 minutos. Entonces debemos de cuidar toda esta parte. Hay que localizar el infarto, dónde se está dando, en qué parte del corazón estamos teniendo daños y poder, en este caso, el cardiólogo ver en base a las derivaciones del electrocardiograma si está en la región septal, en la región anterior, apical, en qué parte se está dando el infarto, y hay que tratarlo inmediatamente para evitar que ese paciente fallezca. Entonces es importante seguir un tratamiento y es importante continuar con una atención. Por el momento me despido de ustedes. Probablemente es una patología muy extensa. Posteriormente hablaremos de cómo podemos tratar un infarto agudo del miocardio, aunque ya dimos las bases para hacerlo, y mostrar a lo mejor algunos trazos electrocardiográficos para que ustedes sepan cómo se puede dar un infarto agudo del miocardio, o cuando es una elevación del segmento ST, o cuando es un aplanamiento del segmento ST, o cuando hay una infra del segmento ST. Entonces, yo soy el doctor Raúl Gutiérrez Aranda, egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Espero que esta cápsula informativa sea de su agrado. Paso a retirarme. Que pasen buenas tardes. Cuídense del COVID-19, que es una enfermedad que está trayendo problemas serios. Usen por favor su cubreboca. Todos debemos utilizar el cubrebocas, ¿sí? Y cuando acudan a una consulta tienen que ir con su cubreboca. De lo contrario, los médicos tienen toda la capacidad de no poderles brindar la atención médica. Es por seguridad. Tenemos problemas muy serios. Al menos en Tuxtepec ya hubo una muerte y sigue habiendo problemas. Están elevándose en este momento los problemas de COVID-19. Ya son más de 10,000 casos, ¿sí? Y ya hay mucha gente que está teniendo serios problemas. Cuídense mucho, tengamos la certeza de que esto va a pasar, y que Dios los bendiga.